Mi esposo me regaló un vestido de novia de 15,000 pesos como obsequio, pero en el día de nuestra boda, su madre celosa dijo en secreto que lo prendía a fuego. Estaba tan sorprendida que caí al suelo. Aiden, mi esposo, saltó a la acción y apagó las llamas salvándome, pero lo que sucedió después fue algo que ella nunca vio venir. Planeé la venganza definitiva. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a Aiden, fue como si el tiempo se ralentizara y todo lo demás desapareciera. Todo lo que podía ver era a él. Aiden Hillan, un jugador de rugby profesional de 30 años, era alto, encantador y tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación, pero no eran solo sus looks lo que me hizo enamorarme de él, fue la forma en que me trataba. Aiden era amable, paciente y me hacía sentir especial de una manera que nunca antes había sentido. Yo tenía 29 años en ese momento, trabajaba como asistente de oficina en la ciudad de Boston, mi vida era simple y estable. Tenía un buen trabajo, amigos cercanos y una familia amorosa, pero algo siempre se sentía ausente. Ese algo resultó ser Aiden. Nos conocimos en una fiesta de un amigo, él estaba allí con sus compañeros de rugby y yo estaba pasando el rato con un par de compañeros de trabajo. Desde el momento en que empezamos a hablar, sentí una conexión instantánea. Teníamos mucho en común, nuestro amor por la aventura, probar cosas nuevas e incluso una creencia compartida en la importancia de la familia. Aiden era todo lo que había soñado en una pareja. Nuestra relación creció rápidamente y pronto éramos inseparables. Hablábamos de todo, incluyendo nuestro futuro juntos. Nunca había estado en una relación donde me sentía tan amada y apreciada. Aiden me hacía sentir como si yo fuera la persona más importante del mundo. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a hablar de matrimonio, se sintió como un sueño hecho realidad y no podía esperar para nuestro día de bodas. Aiden era todo lo que siempre había querido y pensé que nada podría arruinar nuestra felicidad, pero toda relación tiene sus desafíos y los nuestros llegaron en forma de Miriam, su madre. Aiden la había mencionado unas pocas veces antes, hablaba de ella con respeto, pero siempre había un toque de tensión cuando hablaba de ella. No le di mucha importancia, al menos hasta que la conocí. La conocí en persona por primera vez, Miriam Gillen, una mujer de unos 60 años con una presencia dominante. Tenía rasgos afilados, el cabello perfectamente peinado y una actitud fría que me ponía incómoda en el momento en que la vi. Sentí un escalofrío extraño. No era abiertamente grosera, pero había algo en ella que se sentía distante, casi juzgador. No me hacía sentir bienvenida y eso me molestaba. Me alegra que finalmente puedas conocer a mi madre, Taylor, dijo Aiden, tratando de romper el incómodo silencio durante nuestro almuerzo juntos, pero Miriam apenas me miró cuando respondió, encantada de conocerte. Su tono era monótono y sus ojos no se quedaron en mí más de unos segundos. El ambiente se sentía pesado de incomodidad, pero Aiden continuaba asegurándome, no te preocupes por ella, es solo un poco protectora. Quería creerle, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal con ella. Unas semanas después de esa tensa reunión, Aiden me sorprendió con un regalo increíble, un vestido de novia, pero no cualquier vestido, valía 115,000 pesos, un vestido lujoso que brillaba y resplandecía con cada movimiento. Cuando me lo dio, me sentí abrumada de alegría. No era solo el precio lo que me hizo feliz, era el pensamiento detrás de él. Aiden sabía cuánto soñaba con llevar el vestido perfecto en mi día de bodas y él hizo realidad ese sueño. En el momento en que vi el vestido, jadeé incrédula, oh Dios mío, Aiden, esto es asombroso. Mis manos temblaban mientras recorrían la tela delicada. No puedo creer que hicieras esto por mí. Él sonrió cálidamente y dijo, te lo mereces, Taylor. Quiero que todo sobre nuestra boda sea perfecto para ti. Pero no tenía idea de que este vestido se convertiría en algo más que un símbolo de amor, sacaría a relucir algo más oscuro. Cuando Miriam se enteró del vestido, la tensión entre nosotros creció aún más. Esperaba que estuviera feliz por nosotros,
pero en cambio, su rostro se volvió frío como piedra cuando escuchó cuánto había gastado Aiden en él. Ese vestido es demasiado, Aiden, dijo con firmeza, su voz llena de contención, no necesitas consentirla con cosas tan extravagantes, consiénteme a mí. Sus palabras me dejaron atónita. Nunca pensé en el vestido como algo para consentirme a mí, era para sentirme especial y amada, pero Miriam no lo veía así. Sin embargo, Aiden se mantuvo firme, no me importa, mamá. Taylor se lo merece, ella es mi prometida y la amo. Esta es mi decisión y la defiendo. Cuanto más Miriam desaprobaba, más frías se sentían las cosas entre nosotros. No quería causar problemas, pero la tensión entre nosotros era imposible de ignorar. No podía evitar preguntarme por qué estaba tan molesta por un vestido que estaba destinado a darme alegría. Luego llegó el día de la boda. Entré al lugar de la ceremonia usando mi vestido de 115,000 pesos y todas las miradas estaban puestas en mí. Los invitados admiraban lo hermosa que me veía y me sentí orgullosa. Con Aiden a mi lado, estaba lista para comenzar nuestra nueva vida juntos. A medida que la gente se acercaba a felicitarme, compartí felizmente la historia detrás del vestido. Aiden me dio este hermoso vestido, dije sonriendo ampliamente. Los cumplidos llovieron y realmente me sentí como la mujer más afortunada del mundo. Pero justo cuando todo parecía perfecto, Miriam se acercó a mí. Su expresión era difícil de leer. Me dio un abrazo apretado y susurró en mi oído, tu tiempo se acabó. Me quedé congelada, sin estar segura de lo que significaba, pero no había tiempo para pensar. De repente, sentí calor en mi espalda. Antes de poder reaccionar, me di cuenta de que mi vestido estaba en llamas. Gritos llenaron la sala y giré desesperadamente. Miriam estaba cerca, sosteniendo un encendedor. Su rostro estaba calmado pero con una sonrisa fría. Mi corazón latía rápido mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Miré a mi alrededor desesperadamente buscando a Aiden. Él estaba al otro lado de la sala con algunos amigos, pero cuando vio las llamas, sus ojos se abrieron de horror. Empujó a través de la multitud y corrió hacia mí. El fuego se propagó rápidamente quemando las capas exteriores del vestido. Aiden me alcanzó justo a tiempo y trabajó para apagar las llamas, usando su chaqueta para sofocarlas. El calor había calado a través de la tela, dejándome con quemaduras leves en los brazos. Mi vestido estaba arruinado, pero yo estaba viva. Estoy bien, Aiden, de verdad, dije tratando de tranquilizarlo, aunque por dentro estaba sacudida hasta lo más profundo. Estaba en shock por lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía Miriam hacer algo tan terrible? El resto de la boda se sintió como un borrón. Me cambié a un vestido sencillo, pero la sensación de traición permaneció conmigo. Algo estaba muy mal, pero aún no lo entendía completamente. Esa noche, cuando Aiden y yo llegamos a casa, lo escuché hablando con su madre. Miriam estaba furiosa y sus palabras me pusieron los pelos de punta. No estaba molesta por el vestido incendiándose, no. Estaba enojada de que Aiden hubiera apagado el fuego. No quiero ver ese vestido tan caro sobre ella, gritó. Miriam, ¿por qué compraste algo tan extravagante para ella? En ese momento, todo hizo clic. La envidia de Miriam no se trataba solo del vestido, no quería que yo tuviera el protagonismo, no quería que Aiden me amara más que a ella. Había estado tan ciega por el amor que no lo había visto antes. Su frialdad, sus comentarios pasivo-agresivos, todo tenía sentido ahora. Esa noche, mientras yacía en la cama, tomé una decisión. No podía vivir así más. No podía dejar que ella controlara nuestras vidas. Aiden me amaba, pero parecía atrapado en su dominio. Tenía que tomar el control. Fue entonces cuando decidí comenzar mi viaje para recuperar mi poder. Aunque sabía que no sería fácil, esto era solo el comienzo. Los días después de la boda fueron un borrón. Seguía repitiendo todo en mi mente, el incendio, el vestido arruinado, las crueles palabras de Miriam.
Era difícil creer que alguien que se suponía que era familia pudiera hacer algo tan terrible. Aiden, por otro lado, parecía encogerse de hombros como si no fuera gran cosa. Actuaba como si nada hubiera pasado y, honestamente, no sabía cómo sentirme al respecto. La tensión entre nosotros creció. Tratábamos de actuar con normalidad, pero no podía ignorar las cicatrices emocionales que Miriam había dejado atrás. Las quemaduras en mis brazos no eran nada comparadas con el dolor interior. Aiden intentó ser solidario, pero sentía que estaba llevando todo el peso emocional de nuestra relación. Una semana después de la boda, estábamos sentados juntos en el sofá. Podía notar que algo le molestaba. Miraba nerviosamente entre mí y su teléfono. Finalmente habló: Taylor, necesitamos hablar sobre algo. Mi corazón dio un vuelco. Ya tenía una corazonada sobre lo que se trataba. ¿Es esto sobre Miriam?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Aiden, ¿esto es sobre Miriam? Miró hacia abajo, evitando mis ojos. He estado pensando mucho en mi mamá y en cómo se ha estado comportando, dijo en voz baja. Sé que está molesta por el vestido y solo quiero que entiendas que ella no está acostumbrada a compartirme con nadie. Es difícil para ella. Un nudo se apretó en mi estómago. ¿Realmente estaba defendiendo el comportamiento de su madre? ¿No veía lo tóxica que era su madre? Lo miré fijamente sintiendo una ola de frustración. Aiden, no se trata solo del vestido, dije con la voz temblorosa. Se trata de todo, la forma en que me trata, la forma en que me hace sentir inútil. Eso no es normal. Finalmente, él me miró con una expresión suave. Lo sé y lo siento, realmente lo siento, pero ella es mi mamá. No puedo simplemente cortarla así. ¿Por qué no?, pregunté, mi frustración desbordándose. Te ha estado controlando toda tu vida y ahora está tratando de controlar nuestra relación. ¿Por qué tienes tanto miedo de ella? Aiden se estremeció ante mis palabras. No tengo miedo, Taylor. Ella solo ha estado ahí para mí toda mi vida. Es mi familia. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Se supone que debo simplemente aceptar su maltrato porque ella es tu familia? ¿Se supone que debo dejar que me trate como si no importara? Se quedó en silencio, su rostro conflictuado. Sabía que estaba tratando de entender todo, pero no fue suficiente. Cuanto más lo pensaba, más sentía que lo estaba perdiéndolo ante una mujer que ni siquiera me respetaba como su pareja. Al día siguiente, escuché otra conversación. Esta vez, no estaba intentando escuchar a escondidas, simplemente sucedió. Caminaba por la casa cuando escuché a Aiden y a su madre hablando en la sala. Me congelé cuando escuché la voz aguda y enojada de Miriam: ¿realmente la dejaste afectarte, no fue así? Miriam escupió: la dejaste arruinar todo, ese vestido, esa boda. Ella no pertenece a nuestra familia, solo es una distracción. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. No podía creer lo que estaba escuchando. La envidia de Miriam era tan profunda que no podía soportar verme con su hijo. Y Aiden, él no dijo una palabra, no me defendió, no me apoyó. Mamá, por favor, Aiden, finalmente dijo con la voz tensa, estoy intentando que esto funcione. Amo a Taylor y te amo a ti. El tono de Miriam se volvió helado: siempre he sido tu prioridad, Aiden, y si realmente piensas que ella es la indicada para ti, entonces ¿por qué le compraste un vestido tan caro? ¿Por qué la consientes así? Sentí mi corazón hundirse. Ahora estaba claro que esto no se trataba solo de un vestido o de una boda. Miriam no me quería en su familia y Aiden no sabía cómo elegir entre nosotros. Una oleada de ira me invadió y no pude contenerme. Entré en la sala con el rostro sonrojado de emoción. ¿Por qué te importa tanto un vestido?, exigí, mi voz temblando de frustración. ¿Por qué te molesta que Aiden me ame? ¿Por qué estás intentando arruinar todo entre nosotros?
Miriam se volvió hacia mí con una expresión fría y llena de desdén, porque eres una distracción, Taylor, una hermosa y costosa distracción, pero nunca serás realmente parte de esta familia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía tratarme como si no importara? Aiden, necesitamos hablar, dije con la voz temblando. No puedo seguir viviendo así, no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Pero Aiden solo me miró, destrozado e impotente. Taylor, por favor, estoy intentando, ¿no entiendes? Esto es difícil para mí. Negué con la cabeza sintiendo el peso de sus palabras. Es difícil para ti, pensé amargamente. ¿Y qué hay de mí? No pude escuchar más. Necesitaba alejarme de él, de Miriam, de todo. Esa noche fui a casa de mis padres, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Me senté en mi antigua habitación, mirando al techo tratando de entender todo. Ya no se trataba solo de Miriam, también se trataba de Aiden. Empezaba a ver la verdad. No podía ser feliz con alguien que no me defendía. Me sentía como una extraña en mi propia relación. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No podía vivir así más. Necesitaba alejarme de Miriam, de Aiden y de toda la manipulación y control. Decidí que necesitaba un divorcio. Pero no se trataba solo de irme. No podía alejarme sin enfrentar la verdad sobre lo que Miriam había hecho. No podía dejar que ella se saliera con la suya. Necesitaba luchar. No fue una decisión fácil. Decidir divorciarme de Aiden fue como levantar un peso enorme, pero también me aterrorizaba. Lo amaba de verdad, pero no podía ignorar la realidad más. Miriam no solo controlaba, era tóxica. No tenía respeto por mí y no importaba cuánto Aiden dijera amarme, siempre la elegiría a ella sobre mí, de la manera en que no podía defenderme, de la manera en que dejó que ella destruyera nuestra relación. Era algo que no podía ignorar más. Merecía algo mejor y ahora estaba lista para luchar por mí misma. Pasé los siguientes días en casa de mis padres tratando de procesar todo. Me sentía como si caminara a través de una niebla espesa, sin poder ver con claridad. No podía dejar de pensar en la boda, el incendio y las palabras frías y calculadas de Miriam. Su voz resonaba en mi mente y cada vez que repasaba la escena, mi corazón se hundía de nuevo. Una noche, mientras yacía en la cama, se me ocurrió una idea. Necesitaba pruebas, algo que Aiden no pudiera negar, algo que lo obligara a ver quién era realmente su madre. A la mañana siguiente, agarré mi teléfono y comencé a revisar las grabaciones de la boda. Había grabado todo, pensando que sería un hermoso recuerdo para mirar atrás, pero ahora no estaba segura si alguna vez querría revivir esos momentos. Mientras repasaba el video, mi estómago se revolvió. Entonces lo vi en el momento en que Miriam me abrazó y susurró esas palabras escalofriantes en mi oído. Su mano se movió hacia su bolsillo, sacó un encendedor. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Lo había notado durante el caos. Pero ahí estaba claro como el día, Miriam había incendiado deliberadamente mi vestido. Por un momento, simplemente miré la pantalla, incapaz de creerlo. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Por qué lo haría? Pero mientras pensaba en ello, la verdad se volvió más clara. Esto no era solo celos, Miriam estaba aterrorizada de perder su control sobre Aiden. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso arruinar nuestras vidas, para mantener su dominio sobre él. Con el video como prueba, sabía que tenía que actuar. No podía dejar que ella se saliera con la suya. Llamé a la policía. No fue una decisión que tomé a la ligera, pero no tenía otra opción. Ella había puesto en riesgo mi seguridad, destruido el día más importante de mi vida y manipulado a Aiden durante demasiado tiempo. Tenía que detenerla. La policía tomó mi reporte en serio y se inició una investigación. No tardaron en reunir suficiente evidencia para arrestar a Miriam. Cuando recibí la llamada diciéndome que la habían detenido,
Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio porque finalmente estaba siendo responsabilizada y enojo porque había tomado tanto de mí. Esto no se trataba solo del vestido o del incendio, se trataba de todo lo que ella había hecho para intentar quebrarme. Pero ahora finalmente estaba recuperando el control de mi vida. Sabía que Miriam finalmente enfrentaría las consecuencias de todo lo que me había hecho a mí y a Aiden, pero no podía evitar sentirme enojada también, enojada por el dolor que causó y por la forma en que Aiden dejó que sus acciones quedaran impunes. Cuando Aiden se enteró de su arresto, estaba furioso. Me llamó gritando y acusándome de arruinar su familia, pero ya no me importaba. Había intentado ser paciente, intentar hacer que las cosas funcionaran, pero le había dado todas las oportunidades para defenderme y no lo hizo. En mis ojos, él era tan responsable como Miriam. No puedo creer que me hayas hecho esto, Aiden, gritó, su voz temblando de rabia. Ella es mi madre. Taylor. Es la única familia que me queda. Bueno, yo también era tu familia, dije con la voz firme pero tranquila. Pero no fui suficiente para ti. Me elegiste a ella sobre mí y siempre lo harás. Hubo silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración pesada, llena de frustración e incredulidad. Finalmente, habló de nuevo, su voz más baja esta vez. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondí calmadamente. Ya terminé, Aiden. No puedo vivir así más y con eso colgué. Sabía que se había acabado. Mi matrimonio se había terminado, pero en lugar de sentirme rota, me sentía libre. Libre de Miriam, libre de Aiden y libre de toda la manipulación y el control que me habían mantenido abajo por tanto tiempo. La policía finalmente acusó a Miriam de múltiples delitos, incluyendo poner en peligro mi seguridad. Fue condenada a una larga pena de prisión. Cuando escuché la noticia, sentí una extraña sensación de justicia. Había tomado una postura, luchado y ganado, pero la verdadera victoria no fue su castigo, fue reclamar mi vida. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que nadie, ni siquiera la familia, controlara mi felicidad de nuevo. Después de todo lo que había pasado, finalmente sentía que podía respirar de nuevo. El caos, el desamor, el incendio, todo estaba detrás de mí. Por primera vez en meses, una sensación de paz se asentó sobre mí, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Seguir adelante, reconstruir mi vida, empezó lentamente. Pasé las primeras semanas enfocándome en mí misma, algo que no había hecho en años. Mi vida siempre había girado en torno a los demás, a Aiden, su familia y tratando de mantener a todos felices, pero ahora se trataba de mí. Empecé a reconectar con viejos amigos que no veía hacía tiempo. Pasé más tiempo con mi propia familia, las personas que realmente me amaban y apoyaban. Por primera vez en mucho tiempo, encontré alegría simplemente estando sola. Poco a poco, empecé a reconstruir y con cada paso me sentía un poco más fuerte. Realmente me sentí fuerte. Cuando miré a quien me había convertido, había pasado por tanto y aquí estaba, de pie y erguida. Había luchado por mí misma y había ganado una fortaleza que nunca antes había sentido. Pensé que mi historia había terminado, pero luego sucedió algo inesperado. Habían pasado unos meses desde el arresto de Miriam. Aiden y yo no habíamos hablado desde esa última llamada telefónica. Pensé que podría estar enojado o intentar contactarme, pero no lo hizo. Entonces, una tarde, recibí una llamada de un número que no reconocía. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que era Aiden. Vacilé antes de contestar, sin estar segura si estaba lista para esta conversación. Taylor, dijo suavemente, su voz sonaba cansada. He estado pensando en todo y sé que probablemente no me perdones, pero necesito disculparme. No lo veía en ese entonces, pero lo veo ahora. Estaba ciega ante lo que estaba haciendo mi mamá. Debería haberme defendido por ti. No supe cómo responder. Mi corazón se sentía desgarrado.
Parte de mí quería gritarle por todo lo que me había hecho pasar, pero otra parte solo quería cerrar este capítulo. No sé si puedo perdonarte, Aiden, dije con la voz firme pero llena de emoción. Tuviste tantas oportunidades y elegiste a tu mamá sobre mí cada vez. No voy a dejar que eso vuelva a suceder. He seguido adelante. Hubo una larga pausa. Podía oír cómo respiraba al otro lado, como si estuviera buscando las palabras correctas. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que he cambiado. Ahora veo lo equivocado que estaba. Lo siento por todo. Cerré los ojos sintiendo el peso de su disculpa, pero en el fondo sabía que no era suficiente. Me había fallado cuando más lo necesitaba y ahora era más fuerte por ello. Adiós, Aiden, dije firmemente, mi voz calmada y segura. Cuídate. Y así, se acabó. El capítulo final de esa parte de mi vida se cerró. Me había liberado del hombre con él. Que una vez pensé que pasaría mi vida, de la familia que nunca me aceptó y de una vida que me había estado reteniendo. La vida no era perfecta, pero era mía y eso era suficiente. No iba a dejar que nadie controlara mi vida otra vez, ni Miriam, ni nadie. Por toda su manipulación, nunca entendió la fuerza de una mujer que estaba lista para luchar por sí misma. Con el tiempo, me enfoqué en mi propia felicidad. Dediqué mi energía a mi carrera, a encontrar paz dentro de mí misma y a hacer las cosas que realmente me traían alegría. Había aprendido lo importante que era defenderme, nunca dejar que la envidia o el control de otra persona definieran quién era. Luego, aproximadamente un año después, recibí una noticia que lo cambió todo: estaba embarazada. Fue inesperado, pero me llenó de una felicidad que nunca había conocido. Iba a ser madre. Estaba determinada a criar a mi hijo en un mundo donde el amor, el respeto y la felicidad fueran lo primero. Todavía recuerdo el día en que se lo conté a mis padres. El rostro de mi mamá se iluminó de alegría cuando escuchó la noticia y pude ver el orgullo en sus ojos. Ella sabía todo lo que había pasado y lo lejos que había llegado. Había recuperado mi vida y finalmente estaba construyendo un futuro en mis propios términos. Mientras me sentaba con mi familia y el hombre que se había convertido en mi verdadero compañero, alguien que me respetaba y me amaba por quien era, supe que había tomado las decisiones correctas. Mi pasado siempre sería parte de mi historia, pero ya no me definía. Era libre. Había ganado mi batalla y estaba viviendo la vida que siempre había soñado.